Bien, vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes. Y como estos últimos martes, vamos a continuar en el libro de Hechos. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. No cabe la menor duda de que este libro es un libro imprescindible para que la Iglesia lo estudie, porque cuenta nuestros orígenes, cuenta el testimonio de los primeros cristianos, cómo empezó la Iglesia. Cosas que tenemos que recordar, que tenemos que aprender, que no nos podemos olvidar de dónde venimos y lo que Dios espera de nosotros. Así que, bien, vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección y a continuación nos metemos ya aquí en el estudio. Hechos capítulo 5. Estaremos en el versículo 12 hasta el 16. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos, de verdad no es simplemente por decirlo y por rutina, sino que no podemos dejar de darte las gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú haces en tu iglesia. Gracias porque tu mano siempre está obrando, siempre estás cuidando de todo lo que es tuyo y nosotros somos tuyos. Por eso, Señor, venimos a ti confiadamente ante tu trono. No tenemos miedo, sí que tenemos temor reverente. Sabemos que este es un momento único porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú creaste los cielos y la tierra. Todo lo que existe es obra de tus manos. Pero venimos como hijos y como hijos queremos escuchar tu voz, la voz de nuestro papá. Así que ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a que podamos explicarla, para que todo lo que se diga aquí en esta noche venga de ti, esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Te agradezco mucho por todos mis hermanos, de los que formamos este mismo cuerpo. Un cuerpo ya no solamente aquí la iglesia local, sino más allá de fronteras, de distancias en el mundo, porque ahí cada día nos identificamos en un mismo sentir al abrir tu palabra y escuchar tu voz. Háblanos porque estamos dispuestos a escuchar. Solo te pedimos que estés con nosotros para que la palabra dé fruto y todo tenga que ver con el Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que están aquí, los que están conectados por Facebook y por los que lo van a ver en diferido. Bendice a cada uno según sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a los que estáis aquí, bienvenidos a los que están ahora en directo por Facebook y bienvenidos a los que vean después el estudio en cualquier momento, en diferido. Algunos hermanos han escrito en el chat del directo. Yoli y Gaby han escrito los primeros. Buenas tardes, dicen Yoli y Gaby. Buenas tardes, Benito también. Liliana, buenas tardes. Miriam, buenas tardes. Paco Pérez, buenas tardes. Germán, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes. Walter, buenas tardes. Juan Bermudo, hola. Juan, hola. Muy bien. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Hola Esther Román, que se acaba de saludar, y Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno. Bien, vamos a leer Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, este pasaje, estos versículos, es un breve relato de lo que era la iglesia de Hechos. Volvemos a ver un pequeño fragmento así resumido entre diferentes episodios de lo que estaba ocurriendo por ahí. Viene ahí una explicación breve de cómo era la iglesia. Lo primero que podemos aprender de este pasaje, podemos aprender cosas que hacían los creyentes en ese primer tiempo, como por ejemplo dónde se reunían. Hemos leído en el versículo 12 y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban en uno de los pórticos, eran unos patios exteriores que había en el templo. Por ahí es donde ya Juan y Pedro habían estado, después de la curación del cojo, habían estado predicando el Evangelio, se había convertido mucha gente, y la iglesia ahora viene a esos lugares a reunirse. Bueno, recuerda que no tenían locales. La iglesia en ese primer tiempo, alguno podría pensar, ¿y cómo lo hacían? Porque ahora nosotros nos hemos acostumbrado a tener un local de culto. Si nos falta un local ya no sabemos cómo hacer las cosas. Nos faltaría algo esencial. Para nosotros hoy ya es algo esencial tener un espacio donde poder reunirnos, hacer las actividades, todo, ¿verdad? Pero al principio no era así, no había locales, no podían alquilar un local, no tenían una propiedad con un local así grande donde reunirse. Entonces lo hacían donde podían. Vemos que ya no entran al templo, no estaban dentro del templo, entre otras cosas porque no se lo hubiesen permitido. Fuera ya vimos que hubo problemas y la iglesia va a seguir teniendo problemas por seguir predicando el Evangelio. Pero es un espacio más abierto, es un espacio donde concurre mucha gente. Entonces la iglesia está ahí. También se reunían por las casas, pero las casas para grupos muy grandes tampoco servían. Entonces, cuando eran mucha gente, pues quedaba la opción del al aire libre, en uno de los pórticos del templo. Habría plazas en Jerusalén, aprovechaban de lo que disponían para poder reunirse. Más adelante, cuando la persecución se acentúe y ya no puedan hacer esto, porque más adelante vemos que ya no están reunidos así en espacios públicos porque ya no pueden. La iglesia está perseguida y las reuniones tienen que ser clandestinas. Los vemos reunidos en algunas casas, como la de Juan Marcos. La madre de Juan Marcos parece que era una casa grande, debía tener un patio. Los patios rodeaban el templo, no dentro del templo mismo, lo que era el lugar santo y lugar santísimo, pero sí que había diferentes pórticos delante del templo, y lo que rodeaba era el atrio, pero después había unos pórticos que rodeaban el templo con grandes explanadas, y ahí es donde están los creyentes reunidos. ¿Y cómo se reunían? Bueno, pues es muy interesante que se reunían donde todo el mundo pudiera verlos. No se reunían en un sitio lejano que nadie los viese. Como no tenían locales, se reunían en el templo, en los alrededores del templo, que estaba así lleno de gente. El fruto de lo que ocurrió con la sanidad del cojo, el hecho de que Pedro y Juan están ahí en este lugar predicando, y mucha gente va a convertirse, van a creer en el Señor, muchos alababan a Dios por todo lo que había ocurrido. Me imagino que lleva a la iglesia a decir, pues tenemos que seguir haciendo esto. Tenemos que ir a ese lugar otra vez, tenemos que ir otra vez al pórtico de Salomón. Tenemos que ir a esos lugares donde hay tanta gente a predicar el Evangelio. No olvidemos que les amenazaron para que no lo hiciesen más. O sea, Pedro y Juan sanan al cojo, se crea un gran alboroto de gente, ocurre que predican el Evangelio y hay gente que se convierte a Dios,
Pero en ese contexto, en ese momento, viene la guardia del templo con el sacerdote y detienen a Pedro y a Juan. Se los llevan, los encarcelan toda aquella noche y al día siguiente les interrogan y les amenazan. Les dicen que les prohíben rotundamente que sigan predicando el nombre de Cristo. Bueno, ¿están haciendo caso la Iglesia? ¿Qué os parece? Les prohibieron que predicasen más el nombre de Cristo. Ahora resulta que no solo Pedro y Juan, ahora se ha venido toda la Iglesia. Están ahí, estamos hablando de cientos de personas, de cientos de creyentes reunidos en ese espacio, alabando a Dios, predicando el Evangelio, demostrando señales y prodigios al pueblo. Creo que aquí hay una buena reflexión, porque el hecho de que nos hemos acostumbrado a tener locales quizás nos ha llevado a que las actividades públicas, espontáneas, delante de la gente, en plazas, en lugares donde haya gente, han quedado como algo restringido a momentos especiales, que se organiza una campaña o alguna cosa. Quizás los creyentes tendrían que ser más espontáneos y no encerrarse tanto entre cuatro paredes, sino mostrar más al mundo lo que creemos. Claro, a algunos creyentes les da vergüenza, ¿no? Es que me acuerdo que en Castellón, una iglesia que iba a dar clases del seminario, resulta que el local que tenían debía haber sido un supermercado, un comercio o algo, y tenía toda la pared que daba a una calle, y era una calle muy concurrida. Toda la pared, una pared grande, eran todo vidrieras. De tal manera que todo lo que hacías dentro de la iglesia se veía perfectamente desde la calle. O sea, las personas pasaban por la calle y veían a los cristianos dentro, allí alabando, levantando las manos, haciendo lo que estuviesen haciendo, los veían a todos. Y a algunos pues les sorprende, y os ve todo el mundo. Bueno, es que igual se trata de eso, de que nos vean. Porque Jesús no iba ocultándose por ahí. Él no llama a su iglesia a vivir una vida oculta, secreta. Él llamó a su iglesia para dar a conocer al mundo el Evangelio. Y para predicar el Evangelio al mundo hay que estar abiertos al mundo. Tenemos que hacer que el mundo nos vea, porque si no, tenemos nuestras actividades privadas, pero ¿y la gente qué testimonio reciben? Ellos querían mostrar a todos su nueva vida en Cristo. Les prohíben que prediquen más el nombre de Jesús ahí en ese lugar. Y resulta que no solo Pedro y Juan vuelven, sino que se viene toda la iglesia y se ponen a hacer su culto, se ponen a hacerlo allí, en mitad del pórtico de Salomón, donde todos los vean. Yo sé que a algunos les puede dar eso reparo, ponerse ahí en las plazas, ponerse en lugares públicos, a cantar, a alabar para que todo el mundo nos vea. Algunos incluso yo sé que dirían, bueno, es que la alabanza es algo como más privado, es como algo más íntimo. Bueno, esa alabanza es la que tú haces en tu casa. O sea, en la iglesia no hay privacidad, aquí no estás solo, aquí tú estás alabando a Dios públicamente, ahí hay un grupo de personas, incluso sale por internet. La alabanza privada, tu momento de intimidad, eso sí ocurre en tu casa a solas, Jesús lo dijo, y tú, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esos momentos íntimos son tuyos, entre tú y el Señor. En la iglesia es algo de grupo. Entonces, en la iglesia alabamos juntos a Dios. Y las puertas de la iglesia están abiertas, así que puede entrar cualquier persona. Y la adoración y la alabanza también es un testimonio que damos a las demás personas. El mundo tiene que saber que estamos agradecidos a Dios y que lo alabamos. Nosotros vemos la iglesia de los Hechos que está haciendo eso. La iglesia de los Hechos alababa a Dios y predicaba y no se escondían. Lo hacían para que cuantos más lo pudiesen ver, mejor.
Bueno, pues es un pensamiento que como Iglesia tenemos que hacer. Llegar a cuantas más personas mejor con la predicación del Evangelio. ¿O es que tenemos algo que ocultar? ¿Qué creéis? Nos reunimos entre cuatro paredes, hacemos cosas privadas que no queremos que el mundo lo sepa. A veces, en el mundo, se levantan rumores contra los cristianos. ¿No lo habéis escuchado eso alguna vez? Sí, es que los cristianos se reúnen allí en sus locales privados a saber lo que hacen allí. Y a veces han insinuado cosas, ¿no? De que sí, allí están todos juntos y hacen de todo allí, no sé qué. Claro, para muchos es un misterio, porque oyen ahí que están los cristianos allí encerrados y oyen qué estarán haciendo. Bueno, ahora en la era del Internet y este año gracias al COVID-19, pues la Iglesia ha abierto una ventana al mundo porque ahora las reuniones son públicas, las hacemos también en directo por Internet. Y es una bendición porque llegamos a muchas más personas y damos la posibilidad de que gente que a lo mejor jamás se le ocurriría en venir a una iglesia puedan verlo. Yo cuando desde mi móvil iniciamos un vídeo en directo, hay muchas personas que pueden ver anunciado en Facebook: Víctor Rubí Sánchez ha iniciado un vídeo en directo. Yo tengo como cerca de 900 amigos, entonces cualquiera de esos puede ver por ahí el anuncio y puede decir, a ver qué es ese vídeo en directo. Y no tenemos nada que ocultar. Lo que hacemos, lo hacemos al descubierto, a la luz del día. No tenemos reuniones secretas, clandestinas, no somos una sociedad secreta, no somos masones ni todo esto que anda por ahí, que los de las teorías de la conspiración, ¿no? Pues hablan de estas sociedades secretas y lo que hacen en las sombras. Nosotros no andamos en las sombras, andamos en la luz. Y lo hacemos de tal forma que todo el mundo nos pueda ver. Me acuerdo hace muchos años cuando viajé a Holanda, era la primera vez que yo iba a un país así fuera de España y bueno, no me había ido mucho más lejos y hace ya años, cuando era joven, fui a Holanda y una de las cosas que me sorprendió es que las casas en Holanda no tenían ni persianas ni cortinas. Entonces tú ibas paseando por la calle y veías a toda la gente allí dentro de sus casas, estaban cenando, estaban sentados viendo la tele, estaban discutiéndose, lo que fuera, y tú por la calle los veías a toda la gente. Y cuando tú estabas en la casa, pues mirabas y la gente estaba ahí en la calle y te veían a ti. Y yo pregunté, digo, oye, ¿por qué no tenéis persianas y cortinas? Y entonces me explicaron. Me explicaron que en países así como Holanda y los países nórdicos también ocurre. En los países nórdicos, pues igual hace 2 o 3 años que estuvimos en Suecia y era verano y cerca de Estocolmo, en una ciudad que se llama Västerås, pues allí a las 3 de la madrugada el sol ya está brillando en lo alto del cielo. Entonces pues me acuerdo que la primera noche me desperté así un poco y vi todo el sol que entraba por la ventana y digo, ¿qué hora es? Y miré y eran las 3 de la madrugada, digo, las 3 de la madrugada ya este sol, ¿no? No hay persianas, no hay cortinas, no hay nada. Yo pregunté, ¿y por qué? Me explicaron que son los países con fondo protestante los que tienen esa costumbre. Porque los cristianos, en la antigüedad, los cristianos que vienen de la Reforma protestante, dice que sus ventanas siempre estaban descubiertas porque no tenían nada que ocultarle a los vecinos ni al resto del pueblo. Lo que ellos hacían, lo hacían para que todos los vieran. No hacemos nada extraño, no tenemos nada que ocultar. Por eso no tienen ni persianas ni cortinas, porque en su vida cotidiana, en el día a día, hacen las cosas más normales y no hacemos nada que tengamos que estar escondiendo a los ojos de los demás.
Bueno, me imagino que el cuarto de baño y la habitación y eso no están así, ¿no? Al descubierto para todos. El comedor, lugares comunes, están totalmente abiertos así, ¿no? No tienen nada que esconder. Y bueno, es una costumbre. Han seguido esos países con esas costumbres. Tenemos que tener en cuenta este testimonio de nuestros hermanos de los Hechos de los Apóstoles, porque sin duda esta era la iglesia ideal, porque lo acabamos de leer, que la iglesia crecía, se multiplicaban y la reacción del pueblo era notable hacia la iglesia. No tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos que decir mucho para que todos nos vean. Tenemos unas grandes noticias y las tenemos que compartir con todos. Así que aprovechemos los medios y tengamos ese pensamiento de que cuantas más cosas que la gente nos pueda ver al aire libre, mejor. Además era una iglesia eficaz, porque ocurrían cosas. Dice que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué es lo más importante que puede ocurrir en la iglesia? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo más importante que puede ocurrir en nuestra iglesia, en cualquier iglesia? Lo más importante, ¿qué es? ¿Qué? La conversión de otras personas, de los que no creen. Eso es lo más importante que puede ocurrir en la iglesia. Que nos lo pasemos mejor o peor, que tengamos más tecnología o menos tecnología, que pasemos más frío o más calor, que eso son cosas secundarias, circunstanciales. Que tengamos una vida con mucha actividad y todo eso tiene que ir en función de un objetivo. Nuestro principal objetivo es la conversión de las almas. Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser pescadores de hombres. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que están perdidos. ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Pues eso. Él dijo, yo no he venido a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de mí. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dijo, yo no voy a donde están los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo estoy con los pecadores, los que tienen necesidad del médico. Jesús vino para que la gente pudiera salvarse, pasar de muerte a vida. La iglesia no puede perder eso de vista. Si nosotros perdemos de vista que esa es nuestra principal misión, bueno, nos convertiremos en un club social donde es muy posible que nos lo pasemos estupendamente, hagamos miles de actividades distintas y tengamos cosas muy excelentes, pero el objetivo es la salvación de las almas. Realmente lo importante que puede ocurrir en este lugar es que haya personas que escuchen la palabra de Dios y a consecuencia del poder del Evangelio crean en Jesucristo. Ahora, como antes decíamos, al tener una ventana abierta al mundo, aún la dimensión de lo que predicamos, de lo que enseñamos, de la vida de iglesia, llega mucho más allá de lo que podemos predecir. O sea, ahora no podemos calcular hasta dónde el efecto de la predicación de la palabra. A veces nos llegan testimonios, hay personas que me escriben por Messenger, por WhatsApp, en el grupo de la iglesia. Hay gente que escribe y te cuentan su testimonio de cómo la palabra de Dios los está transformando, de cómo han descubierto una nueva vida en Cristo. Y entonces pues piensas, wow, fíjate, ¿no? No lo habíamos pensado hasta que llegó el COVID-19 y como una necesidad comenzamos a hacer algo en lo que ahora Dios está bendiciendo. Dios tenía un propósito. Más allá de nuestros propósitos, Dios tiene los suyos. Lo más importante que puede ocurrir en la iglesia es que las personas vengan a Cristo y crean. Cuando una persona se arrepiente, dice que en los cielos hay una fiesta. Debería ser nuestro mayor objetivo y tendría que ser realmente un regocijo para nosotros experimentar eso. Y ahora la pregunta es, ¿en qué estás contribuyendo para que eso ocurra?
¿Qué estás haciendo para que las almas se salven? ¿Qué aportas a la Iglesia? ¿Sabes? Hay un grupo de personas que están en las iglesias y que siempre tienen problemas. Hay personas que están en las iglesias y siempre hay algo que no les gusta, siempre hay algún inconveniente, siempre hay alguna cosa que, es que esta iglesia, es que el pastor, es que esto no... ¿Sabes por qué? Suelen ser personas que no tienen la mente de Cristo, no tienen como objetivo la salvación de las almas. O bien son personas que vienen a ver lo que pueden recibir, y si piensan así están equivocados, porque a la iglesia no venimos a ver qué es lo que yo puedo recibir, sino que venimos a ver qué es lo que yo puedo dar. Somos un cuerpo, y los miembros se bendicen mutuamente. O sea, la mano necesita a las piernas, pero a la vez las piernas necesitan a las manos. O sea, no hay un miembro en el cuerpo que está así esperando que todos los demás me sirvan. No, todos los miembros son un complemento de los otros. La Iglesia se compara a eso, a un cuerpo. Y como cuerpo, siempre tenemos que tener esa mentalidad. Por eso el llamado de Jesús siempre es a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirle, a no estar pensando en lo nuestro, que mi objetivo no sea siempre yo, el ego, que no sea el protagonista, sino que vivamos pensando qué puedo hacer para bendecir a mis hermanos y qué puedo hacer para que el Evangelio siga extendiéndose y las almas puedan creer y salvarse. Hay personas que vienen eso esperando a ver qué recibo, y hay otros que vienen para realizar sus sueños. Entonces, si tú estás en la iglesia para realizar tus proyectos, tus sueños, estás equivocado, porque ese no es el objetivo de la iglesia bíblica. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles no vivían para sí mismos, vivían para darse a los demás y el objetivo, la salvación de las almas. ¿Y cómo alcanzamos a las almas? Como la Biblia dice. O sea, no podemos aportar algo que la Biblia ya no nos haya dicho. Yo a veces cuando escuchas a algunas personalidades del mundo del cristianismo, famosas, conocidos, sean cantantes, sean escritores, y a veces los escuchas, ¿no? Se inventó, para que la excelencia del mundo también esté en la iglesia, pues se inventaron unos premios para los cantantes y músicos cristianos que se les llama premios ARPA. Están los Grammys en el mundo, que se dan a la música del mundo, aunque también tienen un apartado de música religiosa, y a veces le dan premios a cantantes cristianos. Es bastante extraño que el mundo esté premiando a cantantes cristianos. A mí siempre me ha hecho pensar de que las letras no deben predicar demasiado el Evangelio, porque cuando tú predicas el Evangelio, olvídate, pero el mundo no te va a dar ningún premio. Ya te lo aseguro. Si te dan premios es porque la letra quizás es tan sutil que parece que le estás cantando a tu vecina, pero no a Cristo. Entonces, no sé. Pero bueno, inventaron los premios ARPA para que los cristianos pues se desarrollen también en sus ambiciones de triunfar, no se tengan que ir al mundo, ya tenemos, el mundo lo tenemos en la iglesia, entonces pues ya aquí nosotros ya nos realizamos aquí, no necesitamos ya lo de fuera del mundo. Y entonces está ahí el cantante, ¿no?, que le han dado el premio ARPA al mejor solista, o al grupo Revelación, o al que ha vendido más discos en el año. Le dan el premio ARPA y lo entrevistan, le preguntan, cuando le entregan el premio, le preguntan, ¿no?, ¿y qué significa para ti este premio? Y tú lo escuchas hablar, tú estás ahí escuchándole y le escuchas. Bueno, era todo por lo que he estado trabajando en mi vida, conseguir este premio. Y tú dices, algo no está bien ahí. Porque si tú has trabajado toda tu vida para conseguir ese premio, te has equivocado. Como cristiano tendrías que trabajar toda tu vida para rescatar almas para Cristo, no para que te den un premio. O sea, tú te imaginas a
a David, el rey David, con su arpa, allí debajo del brazo cogiendo el premio arpa, ya que él toca el arpa, ¿no? Y que lo entrevistan, y sí, he estado trabajando duramente estos 3 años para grabar mi CD, y por fin ha dado fruto y se me ha reconocido mi esfuerzo, y agradezco mucho a todos este premio que me han dado. ¿Y cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, pues voy a seguir trabajando duramente, el objetivo es irme de gira para vender el máximo posible de discos, y empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Y así hablan los cristianos famosos que reciben todos esos premios. Y tú dices, la iglesia está muy extraña en este tiempo, porque los primeros cristianos no hacían eso. Ni tú ves a Moisés o a Pablo o a ninguno de estos ahí trabajando para conseguir. ¿Te imaginas a Pablo? Bueno, he escrito mi libro y voy a irme de gira para presentarlo, mi libro, mi proyecto, era mi ambición, lo he conseguido después de tanto tiempo y tal. Y Pablo decía, no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este glorificado. Si Pablo escribe un libro, no es para que sea un bestseller, es para que sea un libro que hable de Jesús. Y si tú escribes un libro que hable de Jesús, ya te lo aseguro, olvídate, no vas a ser éxito de librerías. Si tú compones música para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y para que esa música también dé testimonio y refleje lo que tú eres y sientes, pues el mundo no te va a dar premios. Nuestro objetivo debería ser que las almas se salven. ¿Por qué? Porque esa es la principal necesidad, que las almas se salven. En la iglesia siempre habrá problemas, siempre habrá divisiones, siempre habrá gente descontenta. ¿Por qué? Porque están siempre contemplándose a sí mismos. En lugar de hacer como Pablo decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, están pendientes de lo suyo, están pendientes de lo mío. Están siempre muy susceptibles a que se les pueda ofender, a que se les pueda decir algo, que la piel demasiado sensible. Somos demasiado blandengues, un poquito de sol y ya nos derretimos. Tendrían que venir tiempos de persecución como en los Hechos, o como algunos hermanos nuestros en el mundo, que por predicar a Cristo están en las cárceles, algunos han muerto. Entonces a muchos se les iba a quitar la tontería, ya te lo aseguro. Nuestro objetivo es que Cristo brille en nosotros, no que nosotros brillemos. ¿Te imaginas a Juan el Bautista allí en el desierto? Diciendo, arrepentíos, así con el Rolex de oro, arrepentíos. Un traje Armani, bien elegante, con todo un equipo de sonido de 20.000 vatios, el grupo de alabanza de moda detrás, Hillsong, allí detrás, tocando. Y Juan el Bautista por allí paseándose por el escenario. De vez en cuando hace así con la mano, y un montón de gente cayéndose para atrás. Todo eso queda muy espectacular, queda todo, una puesta en escena increíble. Y tú estás ahí y te dejas llevar por el ambiente, por las masas, las multitudes, pero todo eso es de la carne, es la vanagloria del hombre. Juan el Bautista iba vestido con pieles de camello y comía saltamontes. Y su predicación no era intentando decir palabras así de excelente sabiduría humana. No, su predicación era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sois pecadores, si no os arrepentís, lo vais a lamentar toda una eternidad. Esa era su predicación. ¿Qué estamos haciendo para contribuir a la causa de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo la iglesia? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que ambicionamos? Necesitamos aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón, a no pensar en lo nuestro, sino a pensar en que ahí fuera cada día mueren miles de personas
sin Jesús y por lo tanto se condenan para toda una humanidad. Y eso sí que es una tragedia. Eso es algo horrible, ni nos lo podemos imaginar. Dice en el versículo 12 que estaban todos unánimes. Otra vez aparece esa palabra, unánimes. ¿Sabes cuál es la palabra griega? La habíamos mencionado ya esta palabra otros días, pero no, creo que no os había dicho cuál es la palabra griega. ¿Estáis preparados para apuntarla? Es muy larga, ¿eh? Homotsumadom. Homotsumadom es lo que se ha traducido a unánimes. Homotsumadom, te lo deletreo porque tiene ahí en medio J-O-M-O-D de dedo S-U-M-A-D-O-N. Uf, Ana Rita, ya te has perdido, ¿no? Estás perdida. Hemos perdido todo. Venga, un poco más lento, que los de casa también están apuntando. J-O-M-O-D de dedo S-U-M-A-D-O-N. Homotsumadom. ¿Tú te imaginas a los griegos hablando así muy rápido? Se te lía la lengua, ¿no? Anda, que el Juan, hablando griego. Pues esa palabra, homotsumadón, que ha traducido al castellano como unánimes, significa estar de acuerdo, estar a una, de común acuerdo. Eso es lo que significa. Todos los que habían creído estaban unidos, pero más que decir es que estaban juntos y no, es que estaban como que iban a una, que tenían una misma motivación, que no había discusiones. No había el que, es que a mí me gustaría en el pórtico de Salomón. Yo pensaba que mucho mejor hubiésemos estado allí en el otro pórtico que hay por detrás, que a esta hora la sombra está mucho más, es más agradable. Y otro, no, porque hubiese sido mejor que no sé qué. Otro por allí enfadado, no, pero no estamos haciendo bien las cosas, porque teníamos que haber organizado esto un poquito más. Montamos una plataforma, traemos al grupo de música y ponemos unos focos, unas luces. Me acuerdo cuando fuimos a un concierto hace unos años, que lo hacen cada año, fuimos a un concierto a un pueblo de aquí de Cataluña, ahí más para el norte, y nos teníamos que haber llevado las gafas de sol, porque salimos allí así con los ojos así, sin ver nada, solo veíamos luces blancas, así flashes. Madre mía, qué derroche de focos, de luces. El concierto, las luces estaban enfocadas, había luces para el grupo y luces para el auditorio. Pero yo no sé cuántos vatios tenían allí. ¿Quién vino? ¿Tú viniste, Neftali, te acuerdas? ¿Eso cuándo fue? Hace 3 años o 4. No fui. ¿No fuiste? Trabajaba. ¿No vino nadie de aquí? A Belén sí. ¿Tú? No, a Salou no, por ahí, por el norte de... ¿Eso no era Gramú? Por ahí, Balaguer. Bueno, yo no quería decir el nombre para no aludir a nadie, pero bueno. Una de luces de focos, impresionante. Estabas allí, o sea, estabas sorprendido. Cuando empezó el concierto, ya te quedaste así con los ojos y ya todo el rato estuviste así todo el rato. Yo pensé más de una vez, me tenía que haber traído una gafa de sol, porque estaba totalmente deslumbrado, estaba ya impresionante. Pues yo me imagino aquí a los creyentes en el pórtico de Salomón, unos jóvenes por ahí enfadados. No, es que así no se hacen las cosas, teníamos que haber traído todo el equipo de iluminación, hubiéramos aquí dado un impacto tremendo a la multitud, que estaban allí todos, los sacerdotes, los habríamos convencido, a los sacerdotes y a los fariseos, pero no era su objetivo este. Estaban unánimes, no había discusiones, lo que se decía estaba bien. Si a Pedro se le ocurría, estaba bien, todos estaban unánimes, a una. Eso es lo que significa homotsumadón, estaban de acuerdo.
Ahora en las iglesias, para que se ponga la iglesia de acuerdo, olvídate. Hay iglesias por ahí que tienen la costumbre que para tomar cualquier decisión hacen una asamblea, una reunión. Que hemos decidido, que hemos pensado que, yo qué sé, para hacer cualquier cosa se reúnen. Tenemos que pintar la iglesia, una asamblea. 3 horas y a las 3 horas todos peleados, todos enfadados. ¿Pero cómo vas a pintar la iglesia de color azul? El otro, que no, hombre, que no, que hay que darle un tono más moderno. Y otro por ahí enfadadísimo y no, no estoy bromeando, esas cosas pasan. Unas discusiones impresionantes. Si ya pasa en casa, Si imagínate. te pasa cada día en tu trabajo, en tu día a día, pues imagínate que en la iglesia. Claro, imagínate en casa ya tienes una papita en la pared, imagínate. Es como una comunidad de vecinos. Igual. Está ahí la iglesia, cada uno tiene su opinión y pasan las horas y no se llega a ningún acuerdo. Y te acuerdas de esto, de la primera iglesia de los Hechos, que estaban todos unánimes, o sea, todos iban a una. Estaban de acuerdo siempre. No había estos problemas. Y tú dices, ¿y cómo puede ser que todos estuviesen de acuerdo? Porque las cosas no son tan graves o importantes como a veces parece. Cuando tu objetivo es la salvación de las almas, ya no estás fijándote en el color, que si es mejor este o el otro. Mira, en un lugar donde nos reunamos 80 personas, pintes del color que pintes, va a haber a unos cuantos que les va a encantar y a otros cuantos que van a decir, vaya porquería como han pintado la iglesia. Siempre va a pasar eso, siempre, te lo aseguro, siempre. Que pongas las sillas así, que las pongas de otra forma, que empieces de una manera u otra, que las luces tengan esta apariencia o tengan la otra, que eso no es lo más importante. Eso nos tendría que parecer secundario. No pasa nada, hombre. Lo importante es que realmente estemos haciendo lo que Dios espera que hagamos. Eso es lo que importa. Que la iglesia sea la iglesia que Cristo está edificando, no la que nosotros edificamos. ¿Sabes? Esa palabra, homotsumadón, aparece 11 veces aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, es del Nuevo Testamento. 11 veces aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántas veces aparece en Hechos? A ver si alguien lo acierta. Las 11. Bueno, no sé. 7 dice Ana. A ver, ¿quién se acerca más? De momento la que más se ha acercado ha sido Carmen. Unas 15. Ahí aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y en Hechos aparece 15. No me has entendido. En total aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas de esas 11 veces aparecen Hechos? 10 veces. 10 veces la palabra unánimes aparece en Hechos. Solamente una vez aparece en otra carta, en Romanos, capítulo 15, y tiene que ver con las otras veces que aparece en Hechos. Porque mira cómo dice en Romanos 15, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo llama a los creyentes, unánimes, o sea, de común acuerdo, a una, todos estando totalmente de acuerdo en lo que se está haciendo, en lo que se está diciendo, en cómo se está haciendo y diciendo. Esa es una característica de la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia que se muestra al mundo unánimes, todos de acuerdo. Porque en el mundo eso no ocurre. Como hemos dicho antes, en el mundo cada uno tiene sus propias ideas y cada uno defiende sus propias ideas.
A no ser que sea una barbaridad, yo no tengo problema en ceder en mi opinión. O sea, ¿cómo pintamos las paredes? Yo podría decir, yo como soy el pintor y el pastor, pues las pinto como yo quiero. Pero me da igual, te lo aseguro. Me da exactamente igual. A no ser que sea, ya te digo, algo muy extremo, ¿no? Que me diga, es que lo vamos a pintar con los colores del arco iris. A Ana Rita le ha gustado la idea, dice, qué lindo. ¿No la ves? Ella es con Sí. Me dijese, lo vamos a pintar todo de rojo porque así nos recuerda la sangre de Cristo. Sí, a no ser que sea una cosa así, que sean cosas muy extremas, que entonces dirían, hombre, no, así como lo vamos a pintar. Pero si me decís colores normales, me da igual del color que lo pintemos. Me da exactamente igual. Verde esperanza. Me da igual. blanco también. Blanco. Verde blanco, El blanco de la transparencia. El blanco de... Pero eso no pasa en las iglesias. Estamos verde blanco. Eso no pasa. Mira, ¿ves? Ahora estamos... Unos están diciendo verde, blanco, unos verde, otros blanco. Ana Rita la convenció con los colores del arco iris. Uno azul, otro marrón. Azul tirando marrón. Para ponerle el nombre a una iglesia ya hay problemas. Dice Rosario, hoy sí. Para ponerle el nombre a una iglesia ya hay un montón de problemas. ¿Qué nombre le ponemos? Hay por ahí iglesias que se llaman, tienen unos nombres que tú las escuchas y dices, hombre, vale, bueno, sí, está bien. No sé. Una vez estábamos ahí bromeando, ¿no?, con los nombres y no sé quién dijo, la vara de Aarón. Y había uno por ahí que le pareció bien y dijo, sí, ese está bien, ese está bien. El que lo dijo como bromeando. Pero hubo alguien que lo escuchó y dijo, está bien ese, la vara de Aarón. ¿Cómo le vas a llamar a una iglesia la vara de Aarón? ¿Por qué? O sea... Bueno, el del grupo no han cambiado, a nosotros no han cambiado alguna vez el nombre. La gente. Sí. Bueno, pues, objetivo. ¿Queremos ser como la iglesia que Cristo edifica? Pues tenemos que alcanzar ese nivel de vivir unánimes. De acuerdo, todos a una. Porque cuando nuestro objetivo es el objetivo del Señor, cuando la visión que tenemos es la visión de Dios, cuando es el Espíritu Santo el que reina, cuando nuestra ambición no es desarrollar nuestros gustos, nuestros sueños, en ningún sitio de la Biblia vas a encontrar que Dios le planteó jamás a nadie, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? Nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Cuando Dios llama a la gente, Dios le dice lo que tienen que hacer. En ningún caso jamás Dios le dijo a nadie, bueno, ¿y cómo quieres servirme? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y cómo quieres desarrollar tus talentos y tus dones? ¿Cuáles son tus sueños? No, Jesús hace lo contrario. ¿Me quieres servir? Sí, Señor. Niégate a ti mismo. Olvídate de tus sueños, de tu ambición. Olvídate de todo eso. Déjalo todo y sígueme. El Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Eso no quiere decir que lo que Dios te va a decir que tengas que hacer va a ser súper aburrido, precisamente me va a pedir algo que a mí no me gusta. No, normalmente te va a usar en cosas en las que tú vas a disfrutar haciendo. Pero el objetivo no eres tú, el objetivo es Cristo, es salvar almas. También dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Qué es eso de señales y prodigios? ¿Qué imagináis con señales y prodigios? A ver, opinar un poquito y así nos vamos haciendo una idea. Cuando tú lees eso, que por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, ¿qué te imaginas? Milagros, sanidades. ¿Qué?
que Jesús está con ellos. Que realmente les daban a entender que existían, a través de estas señales. Sí. Quiero que tengas una cosa en cuenta, que en hermenéutica bíblica ya estamos hartos de repetirlo y estudiarlo. Que es que, aunque tú veas aquí un título, muchas señales y maravillas, este texto viene continuado de lo anterior, porque dice, y por la mano, o sea, no es un tema totalmente nuevo que no tiene que ver con lo que estábamos hablando en los versículos anteriores, sino que continúa, porque en la forma gramatical en la que se desarrolla el texto, dice, y por la mano, ¿y qué? Y te está ligando al texto anterior. ¿Qué es lo que ocurrió en el texto anterior? Pues que Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. O sea, la muerte de Ananías y Zafira fue una señal y un prodigio. A veces al escuchar señales y prodigios nos imaginamos eso solamente. Sanidades también, pero otras cosas, no solamente milagros. Es que se movían las montañas allí donde estaban los cristianos y las aguas de los mares se abrían. Y ocurrían cosas... Bueno, mira, la palabra para señales griega es semeion. Semeion. De esa palabra griega se ha traducido señal, señales. Semeion significa señal, significa marca, significa firma. Eso es lo que en los griegos usan esa palabra, en el contexto bíblico. O sea, con señales. ¿Qué quiere decir eso? Con la marca de Dios. Eso es lo que quiere decir. Los apóstoles hacían muchas señales, hacían cosas que tenían la marca de Dios. Eso es lo que quiere decir señales en el griego. ¿Qué es lo que ocurrió con Ananías y Zafira? Le están mintiendo a Pedro, pero Pedro dice, ¿por qué convenisteis en mentirle al Espíritu Santo? E inmediatamente expiraron. Primero el marido, a las 2 o 3 horas la esposa. Y esto causó gran temor en la iglesia. De pronto muchos dijeron, oye, que lo que estamos aquí tratando no es cualquier cosa, esto es serio. Eso es una señal. ¿Por qué? Porque tiene la firma de Dios. No es una actividad que hacían los hombres, ahí se reunían y tomaban decisiones. Y la palabra prodigios en griego es teras, así como suena, T-E-R-A-S, teras, que significa algo extraño provocando asombro en el observador. O sea, no tiene por qué ser un prodigio aquí, no tiene por qué ser un milagro de sanidad, no tiene por qué ser que de pronto se aparece un ángel volando allí por en medio donde estaban todos. O sea, simplemente puede ser algo extraño que provoca asombro en los que están observando. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Provocó asombro, provocó temor. Todos quedaron estupefactos y dijeron, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que estos se han muerto? Imagínate, ¿no? Si estamos en mitad de un culto y en mitad del culto una persona que hay por aquí sentada de pronto cae muerta instantánea en el suelo, todos nos asombramos, todos nos quedamos impactados. Pero si ocurre en medio de una escena como lo que estaba aquí pasando, si resulta que el pastor le habla a uno y dice, oye, ¿tú por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Sabes que los que están enterrando a tu marido te van a enterrar a ti? Y al instante se coge y se muere. Yo creo que viene la policía y nos hace una investigación. A ver qué están haciendo aquí estos que están cargándose gente. En los Hechos de los Apóstoles funcionaba la cosa un poco de otra manera. No había problema. Pero no me dirás que no, de pronto no íbamos a quedarnos todos asombrados, con temor. Y a ti no te pedíamos ni la hora, fíjate eso.
Pedro, ya habéis leído antes, ¿no? Hemos leído, ¿no? El versículo, que sacaban a los enfermos a las calles a ver si la sombra de Pedro pasa por encima de ellos. ¿Y por qué? Contexto, Ananías y Zafira. Ahí estaba Pedro. Oye, ¿por qué habéis dicho que habéis vendido esa propiedad por tanto dinero? Pedro, ¿y quién te lo ha dicho? ¿Cómo que quién me lo ha dicho? El Espíritu Santo, Dios. ¿Cómo te has enterado? ¿Cómo que cómo me he enterado? No estáis mintiéndome a mí, estáis mintiendo al Espíritu Santo. Y eso tiene consecuencias, muertos los dos. ¡Wow! Pedro, la gente de seguida idolatriza, de seguida la gente se monta sus historias. La gente, o sea, aquí nos cuenta lo que ocurría, no quiere decir que esto es correcto, es bíblico. O sea, ¿se sanó a alguien porque la sombra de Pedro le cubriese? ¿Qué creéis? Aquí no dice ni sí ni no. ¿Qué dice? Tanto que los que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No dice si se sanaban o no, dice lo que ocurría. Había una expectación tremenda en toda la ciudad. Primero, fíjate lo que dice. De los demás, el versículo 13. De los demás, o sea, no los de la iglesia, sino los del pueblo, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Cualquiera, ¿no? Después de lo que ha pasado con Ananías y Zafira, cualquiera se junta con los cristianos estos. Yo con las mentiras que suelto cada día. ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Porque de pronto se hizo evidente el pecado en cada uno. De pronto todos están con sus conciencias, cuidado, que esto es por decir una mentirijilla, de que vendimos esto por tanto y han caído fulminados. Mejor yo no me junto con esta gente. Vamos, no sobrevivo ni 2 segundos. Muero seguro, viejo. La gente tenía miedo, pero dice que el pueblo los alababa grandemente. O sea, les reconocían. ¿Estos quién son estos? Mira las señales que hacen. Cosas prodigiosas. El pueblo estaba realmente impactado. Mira, esa palabra, prodigios, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces en Hechos? ¿Alguien lo adivina? De 13 veces que aparece prodigios, teras, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces aparece en el libro de Hechos? 9. 9 veces en el libro de Hechos. Las demás veces, hasta 13, 4 veces, fuera de Hechos. Y 3 veces, de esas 4 que aparece fuera de Hechos, 3 veces tiene que ver con la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también a veces provoca prodigios, o sea, cosas que provocan asombro en las personas. En el Apocalipsis nosotros vemos que la bestia hacía grandes señales y prodigios, o sea, hacía cosas que sorprendía a la gente. Que fueran verdad o mentira, ese es otro tema. Pero que hacía cosas que provocaban sorpresa al observador, sí, porque Satanás busca eso, claro, evidentemente. Mira, un par de ejemplos, de testimonios. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es la obra de Satanás, esto no es de Dios. Falsos profetas, falsos cristos, que harán grandes señales y prodigios, cosas sorprendentes. No tienen por qué ser eso, milagros así que... No, cosas que simplemente sorprendan a la multitud. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9,
Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Está hablando de la bestia, a quien conocemos mejor como el anticristo. Y dice que la venida, perdón, la venida de este inicuo, dice ahí, sería por obra de Satanás y con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, no es una exclusiva de la Iglesia que hiciesen señales y prodigios. De hecho, el cristiano no busca eso. Nuestro objetivo no es sorprender a la gente. Pero, como hemos dicho, esta era una iglesia eficaz porque en la iglesia ocurrían cosas. No era una iglesia que siempre estaban todos por ahí adormilados, con los brazos cruzados. La iglesia que hace lo que Dios espera que hagamos. Es una iglesia que experimenta cosas. Pueden ser cosas como lo que ahí leímos, que Ananías y Zafira, que un matrimonio de pronto se mueren. Puede ser que ocurra eso. Puede ser que haya gente que se salve en montones y crean. Puede ser que haya algunos milagros de sanidades, puede ser. Pero cuando la iglesia se mueve y está en la voluntad de Dios, las cosas ocurren. No es una iglesia que se aburre, que está dormida. No, es una iglesia que vive intensamente. Porque, por un lado tenemos el fruto, pero por otra parte tenemos la oposición del enemigo. Entonces no es una iglesia que se vaya a aburrir, ni mucho menos. Estoy otra vez ahí en Hechos 5, y en el versículo 14 dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia no paraba de crecer. También dice que los enfermos sanaban. Esto de la sombra de Pedro que hemos comentado antes, bueno, pues es interesante. Recuerda, la Biblia nos dice lo que la gente hacía. La gente de Jerusalén estaban asombrados. Y ¿te acuerdas una vez, lo leímos no hace mucho en un estudio, que Pablo y Bernabé, en una ciudad de las que van en viaje misionero, hicieron un gran milagro y los atenienses los tomaron por dioses. Le llamaban Júpiter y Mercurio, dioses de su mitología. Y Pablo y Bernabé tuvieron que decir: oye, que estáis equivocados, que los milagros que han ocurrido han sido por obra de Dios, no por nosotros mismos. Pero la gente ignorante a veces cree en sus propias cosas. Y aquí la gente, pues fíjate, sácalo a la calle, que va a pasar Pedro. Si su sombra cae se sanará. Bueno, de hecho, con Jesús también pasaban cosas así. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia? Decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Lo tienes allí en Lucas 8:46. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y tocó el manto y se sanó. Porque, a ver, pregunta, ¿Jesús tenía un manto mágico? Y si tocabas el manto de Jesús, ¡bum!, ocurrían milagros y te sanabas. ¿Qué dijo Jesús cuando lo tocó la mujer? No, pero Jesús dijo algo. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Jesús estaba en medio de una multitud que lo apretujaban. Estaba ahí en medio y todos, y ni podía moverse. Y de pronto se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos lo miran y dicen: Maestro, ¿qué dices? ¿Está toda la gente apretujándote y preguntas quién me ha tocado? Y dice el Evangelio: pero esto lo dijo Jesús porque había notado que había salido poder de él. ¿Cómo se sanó la mujer? ¿Porque tocó el manto? No, porque tenía fe en Jesús. No salió poder del manto. La sombra de Pedro no tiene ningún poder para sanar a nadie.
Si se sanó a alguien, no lo dice aquí, si se sanó a alguien no fue por la sombra, fue por la obra de Dios, por el poder de Dios. Es posible que, mira, Dios a veces utiliza objetos como puntos a través de los cuales nuestra fe establece cierto tipo de puente entre lo que se ve y lo que no se ve. Tenemos esos elementos que Dios nos ha dejado. La mujer sirofenicia. Pero incluso en elementos como el pan y el vino. Son un puente entre lo que vemos y lo que no vemos. O el bautismo, el agua del bautismo. También es una forma gráfica de mostrarnos algo espiritual, pero ni en el agua del bautismo hay ningún poder en especial para salvarte, no te salvas por el agua del bautismo, ni por tomar el pan y el vino ocurre algo en tu interior que te transforma y ocurre algo ahí. No pasa nada. O el aceite de la unción. En el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para ungir y en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 14, allí también se dice y unjan con aceite al enfermo y oren por él. ¿Por qué ungir con aceite? ¿Qué es eso de ungir con aceite? ¿Qué es el aceite? Bueno, es lo mismo. Es como un objeto que nos sirve de punto entre la carne y el espíritu, nos ayuda visualmente, pero el aceite en sí mismo no tiene poder para sanar a un enfermo. Y si no tenemos aceite, vaya, ya no se puede sanar. Qué pena. No, es por el poder de la oración, por el poder que viene de Dios, no por el aceite en sí mismo. Jesús a un ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, que pueda ver. Y Jesús le dijo, conforme a tu fe te se ha hecho, y dice que los ojos del ciego fueron abiertos. Pero otro día se encuentra con otro ciego y en ese caso, en esa otra ocasión, nos damos cuenta de un detalle. Este ciego, primero, no tuvo la iniciativa como Bartimeo, el otro ciego, Señor, hijo de David, ten misericordia. Este ciego estaba ahí como más pasible, le daba como más igual. Y es Jesús quien toma la iniciativa y le habla al ciego y le plantea si quiere ser sano. ¿Y qué hace Jesús? Escupe en la tierra, hace barro con la saliva y la tierra, le pone el barro en los ojos y le dice, ahora ves al estanque y te lavas, y entonces recibirás tu milagro. Vaya, una fórmula mágica. No sé si se le ha ocurrido a alguien alguna vez, ¿no? Pero si quieres potenciar algo de tu cuerpo y eso, pues con la saliva y el barro, tú... ¿Tenéis problemas de vista algunos? Sí, claro. ¿Habéis probado? Como soy el pastor, pues me voy a traer el próximo día un cuenco de tierra, me voy a liar ahí a salivazos, y con barro os voy a poner a todos para que salgáis viendo. ¿Te duele la espalda? No, gracias, dice Tamara. Pues lo he dicho en broma, pero te aseguro que hay iglesias que hacen cosas de estas. Solo tienes que buscar en YouTube. Iglesias que hacen cosas raras o no sé cómo ponerlo, pero te vas a encontrar así. Cualquier cosa que se le ocurre al apóstol de moda, se lo trae a la iglesia y la gente como borregos, todos hacen eso. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo hizo en un caso de una forma y en otro caso de otra forma distinta? Por la fe de la persona. Porque a veces necesitamos elementos visuales, necesitamos cosas tangibles para que nuestra fe se active. Y la sombra de Pedro, no sé si sanó a alguien, pero está dentro de esa categoría. Personas que estaba ahí... Mira, este pasaje es el último de los 3 resúmenes de cómo era la iglesia en este primer tiempo. Habíamos leído ya uno en el capítulo 2, versículo 43 al 47. Habíamos vuelto a leer otro en el capítulo 4, versículo 32 al 37. Y este es el último resumen que aparece en Hechos de cómo era la iglesia al principio. Tenían todas las cosas en común, vivían unánimes en un mismo sentir,
perseveraban cada día en el templo, por las casas, en el partimiento del pan, en el estudio bíblico, en las oraciones. La tercera vez que se resume esto y ya no más. En el libro de Hechos ya no vuelve a aparecer una descripción así. ¿Por qué? No sé. Quizás la forma en la iglesia ya empezaba a ir cambiando, a relajarse. Quizás la persecución provocó que la iglesia empiece a vivir de otra forma distinta, pero simplemente es un detalle curioso. Por mano de los apóstoles, ¿quién hacía los milagros? Versículo 12, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Quién hacía las señales y los prodigios? Los apóstoles, dicen algunos. Dice, por mano de los apóstoles se hacían, igual en el castellano, en la gramática castellana se nos pierde un poquito de vista, pero se ve. No dice que los apóstoles hacían, dice que por su mano se hacían. O sea, gramaticalmente no pone la atención en los apóstoles, sino que ellos eran el canal, el medio por el que el milagro se hacía. ¿Quién hacía el milagro? Dios. Él respaldaba el liderazgo, la autoridad. Él puso a los apóstoles y las cosas se hacían a través de los apóstoles. Él confirma el liderazgo en su iglesia, pero no eran los apóstoles los que hacían los milagros. Cuando hoy en día se presenta el sanador, el que tiene el don de hacer milagros en las iglesias y se hace la campaña publicitaria, ven y recibe tu milagro, es como que hay por ahí algunos apóstoles y profetas de este tiempo que tienen la exclusiva de hacer milagros, señales, prodigios, sanidades, y eso no es así. El milagro viene de Dios y Dios usa a quien quiere para hacer ese milagro. Los dones del Espíritu Santo le pertenecen al Espíritu Santo y hay don de sanidades, hay don de fe, hay don de milagros, pero son del Espíritu Santo, no le pertenecen a ningún creyente. Y lo último que dice en el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea que los milagros ocurrían y la gente se sanaba. Sin duda era un momento especial en la iglesia. Estamos en la inauguración, estamos en la demostración de que esto no es una cosa de hombres, esto es algo que viene de parte de Dios. Dice que entre los enfermos que traían atormentados de espíritus inmundos. La palabra atormentar en el griego es ogleo. Ogleo significa acosar, hostigar, vejar. Un día ya habíamos estudiado, por eso ahora no me voy a detener, en las diferentes formas en las que Satanás puede intervenir en la vida de una persona. Hay una cosa que es posesión, la posesión demoníaca, pero no siempre hay posesiones. A veces hay influencia, un creyente jamás podría ser poseído, pero sí que podemos ser influenciados por Satanás. A más de uno Jesús le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón? Uno de ellos fue Judas, claro, pero Judas se perdió, la Escritura lo dice, no hubo arrepentimiento. Si se hubiese arrepentido habría sido salvo, pero no se arrepintió. En Marcos 5:15, hablando del endemoniado gadareno, dice, no lo voy a leer porque ahora ya voy a terminar, pero allá dice, y vino el que había sido atormentado por el diablo, y allí la palabra atormentado no es la misma que aquí, ogleo. La palabra que aparece allí es daimonizomai, que literalmente se traduce por endemoniado. O sea, hay diferencia entre lo que quiere decir poseído o endemoniado en este caso, traían a muchos atormentados por espíritus inmundos. Aquí la palabra ogleo habla de acosar, de hostigar, de vejar. No tiene por qué ser una posesión. A veces son influencias del diablo en vida de personas. Puede ser que viniesen algunos endemoniados también. En Hechos
hay algunas liberaciones de personas que habían sido poseídas. Bien, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora ya, el tiempo, y tenemos que terminar. Así que ya nos despedimos hasta mañana miércoles. Solamente recordaros que mañana miércoles es a las 7:30 el estudio bíblico, hora de España, porque será el tercer miércoles y nos faltarán 3 miércoles más, aparte de mañana. Estamos dentro de un programa de 6 miércoles en los que estamos desarrollando una temática sobre consejería, familias saludables, y mañana tenemos una nueva sesión a través de Zoom a las 9. Entonces, por eso adelantamos el estudio media hora. Mañana, 7:30, estaremos estudiando otra vez la palabra del Señor en Apocalipsis. Y a las 9 estáis todos invitados a conectaros a Zoom. El enlace es el mismo de la semana pasada y está publicitado en un cartel que hemos compartido por ahí por los medios. De todas formas, mañana volveremos a recordar el enlace para los que os queráis conectar. Así que mañana tenemos doble cita por la noche. No faltéis, no os lo perdáis. Nos despedimos de los de Facebook. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga y nos vemos mañana. Y los demás que estamos aquí,